Buenas noches, profe. Listo, jóvenes, muy buenas noches. 24 de abril del año 2021, 8:01 de la noche. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, vamos a proceder con lo que respecta a nuestra socialización de las temáticas. Teniendo en cuenta lo informado a través del grupo, le cedo ahí en este caso directamente la gestión, el buen trato, la buena actitud, la tolerancia, el respeto a la moderadora de lo que respecta a la sesión del día de hoy, ¿vale? Entonces, ¿con quién iniciamos de una vez? Muy buenas noches, profe y compañeros. Pues yo tengo acá que el grupo uno, que es Historia de la Contabilidad. No sé si quieran empezar a compartir sus diapositivas, que es Angie Mancipe, Juliet Joana Ortiz y Laura Cristina Guerrero. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Sí, denos un minuto y ya les compartimos pantalla para iniciar nuestra exposición. Vale, listo. Para ir ganando tiempo y ser productivos con los espacios que nos brinda la noche el día de hoy, de antemano agradecerles que se encuentren conectados. Recordemos algo importante, hijos. Nosotros somos el grupo de contabilidad general. Recuerden algo también importante, que hoy siendo 24 del mes de abril, el próximo 1 de mayo es festivo. Por eso no tenemos sesión de ese día, ¿verdad? Entonces es importante tener presente de que lo que nos resta en relación a la actividad académica, pues estamos hablando de que el día de hoy estamos ya entrando al corte 3. Y ese corte 3 es sencillo, solamente van a ser calificadas las actividades 7 y la actividad 8. La actividad 8 es la de la presentación, que se debe subir acá. Y alguien que muy amablemente les recuerde a sus compañeros en qué consiste la actividad 7, porfa, para que no sea yo el que las indique. Que ya la mayoría de los... Ya ahí volvimos a la normalidad, creo que ya se quedó el ruido, ¿cierto? Creo que ¿Sí me sí, profe. escuchan? Sí, ahí me tocó silenciarlos a todos porque de pronto se quedó activo algún micrófono. Entonces, chicos, procedamos porque ¿cuántos grupos son, mi estimada Jamie? Somos 5, ¿no? Son 5 grupos, ¿vale? Pero estaba haciendo una pregunta, ¿de qué es que se trata la actividad 7? Porque hay unos compañeros que no la han entregado. Estas van a estar abiertas hasta el 30 de abril, ¿no? Profe, buenas noches. La actividad Noche. 7 es los estados de ISAGEN. Listo. Vale, muchas gracias por ese dato. Correcto, muy bien. Sí, señora, estamos en lo correcto. Entonces procedamos, please, yo los voy escuchando a lo lejos para que cada uno empiece su presentación. Adelante. Buenas noches, compañeros y profesor. ¿Ven la presentación? Sí, Lau, ya ahí se está viendo. Ahí está mejor. Listo, buenas noches. Nosotros somos el grupo 1. Angie Maribel Mancipe, Juliet Joana Ortiz y mi persona Laura Guerrero. El tema que nos tocó tratar es historia de la contabilidad y plan único de cuentas. Compañera, qué pena contigo. Profe, mi compañero Julián no ha podido ingresar para que le des acceso, por favor. Listo, vamos a pararnos entonces acá. Dile que si la puede volver a enviar porque de pronto ya se borró o no me ha llegado.
Hay 35, Ya le somos, qué pena, mil gracias. Somos un grupo de 36. Ah, sí, casualmente nos hace falta una o dos personas. Qué pena yo ser tan cansón, solamente hoy el caso Rosa Isabel. Yo creería que los estándares de tiempo son 4 días, estamos bien, pues no pretendo que estemos ahí colgados en la plataforma siempre, ¿no? Pero sí hacer énfasis al complementario del material para que lo puedan trabajar. Dime. Pensé que me hablabas. Julián no lo he visto, no me aparece acá. Profe, muy buenas noches. Ah, ¿qué hubo, Julián? ¿Qué más? Qué pena es que estoy entrando con otro correo, profe, porque no me está dejando entrar el correo. Ah, no, tranquilo, ahí aparece Julián Flores. Antes, gracias por ingresar, hijo. Muchas gracias. Adelante, tranquilos. El escenario es de ustedes, siéntanse cómodos. Ojo, no es exposición, es una socialización de lo aprendido. Cuando el profesor se siente y queda dormido en la silla, de pronto eso sí es exposición, ¿no? Pero esto es una socialización de los temas aprendidos para garantizar habilidades y competencias de un tema como es la contabilidad. Adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Historia de la contabilidad. La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. Los primeros documentos escritos se dieron en tablillas de arcilla elaboradas hace más de 5.000 años. Estas tablillas contenían tan solo números y cuentas, sin textos ni palabras. La contabilidad llegó al Nuevo Mundo junto con su descubrimiento por los españoles. En España se utilizaba entonces el sistema por partida simple, el cual consistía en llevar las cuentas por cobrar y por pagar. Con ello se determinaba lo que se poseía y lo que se adeudaba. La contabilidad constituye una actividad de prestación de servicios cuya función es proporcionar información cuantitativa acerca de las entidades económicas. Siguiente, Lau, por favor. ¿Qué es la contabilidad? Es un sistema de información que permite identificar, clasificar, analizar, evaluar, resumir, registrar en términos monetarios las operaciones de una organización. Se basa en procedimientos estandarizados, facilita un estado real de pérdidas, ganancias, activos, pasivos y demás. Y por otra parte, contribuye de manera directa a la toma de decisiones. Listo, buenas noches. ¿Me Sigue, escuchan? Lau. ¿Me Sí, escuchan? compañera. Listo, gracias. Bueno, para complementar lo que dice mi compañerita, tenemos como para qué sirve la contabilidad. Lo que nos indican es que la contabilidad tiene 4 propósitos fundamentales, que es la documentación, la declaración de información, el control y la disposición. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Es proporcionar información de confianza sobre los resultados de una empresa obtenidos en un periodo de tiempo determinado, determinar así sus utilidades, sus pérdidas y ganancias de la entidad, controlar la información, documentalizarla y sistematizarla, reportar a entidades reguladoras, suministrar información a usuarios internos y externos. Muy bien, Laura, hasta ahí vamos, pero mejor dicho, bien, se da uno cuenta de que se ha investigado la relación que había en las diapositivas. Adelante. Sí, señor. De igual forma tenemos la clasificación de la contabilidad. La contabilidad se clasifica en contabilidad financiera, cuyo objetivo es presentar información respecto a la situación financiera de una empresa, a los interesados, sobre todo destinada a los gerentes y a los socios de dicha empresa. Se encuentra también la contabilidad administrativa, que está muy enfocada a los aspectos más administrativos de la empresa y se emplea para valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos y evaluar, las estrategias implementadas para realizar previsiones, planificar acciones y recursos a emplear. Igualmente tenemos contabilidad de costos, que esta contabilidad es más bien enfocada a empresas de carácter industrial, donde deben hacerse un análisis minucioso de los costos unitarios de cada producción, su venta y en general del proceso productivo que realiza la compañía. De igual forma se encuentra la contabilidad fiscal, que esta se emplea para registrar y preparar los informes relacionados con las declaraciones de impuestos al pago hacia la hacienda pública y el pago de impuestos. Listo, sigue mi compañera Juliet. Buenas noches. Bueno, para complementar un poquito lo que dijeron mis compañeras con respecto a la contabilidad,
es la necesidad del hombre que se va determinando en una actividad necesaria de desarrollo en cualquier tipo de trabajo o actividad personal y laboral que uno haga, ¿no? Como lo resalta la historia. Por ello es la importancia de aprender de forma básica cada uno de esos movimientos para poder realizar un manejo claro de cualquier idea de algún negocio. Ahorita vamos a hablar del Plan Único de Cuentas, el decreto número 2650 de 1993, por el cual se modifica un Plan Único de Cuentas para los comerciantes. Su objetivo es detallar las diferentes clases o grupos de cuentas incluidas en el catálogo. Estas indican las operaciones a registrar en cada una de las cuentas, aplica para todas las operaciones económicas. A partir del 1 de enero de 1994, en las sociedades mercantiles legales o que se encuentren estructuralmente constituidas, deben tener revisor fiscal y el registro o comprobante contable. Sería obligatorio a nivel de las cuentas. El PUC virtual, sistema que permite consultar la descripción y dinámica de las cuentas. Se clasifican en 1, 2 y 3, cuentas que comprenden en el balance general. 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas del estado de ganancias o pérdidas. 8 y 9 detallan las cuentas de orden. Las cuentas así más importantes del Plan Único de Cuentas están activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos, costos de ventas, costos de producción, cuentas de orden o deudoras. Por favor, la otra, Laurita. Estas buscan la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes, permitiendo transparencia en la información que se registra en los libros contables. Listado de cuentas donde se registran los hechos contables, permitiendo una finalidad clara y sencilla en el registro de operaciones. En él se encuentran normas contables, leyes, decretos y resoluciones para los comerciantes. Listo, profe. Al finalizar registramos la bibliografía donde tomamos el tema. La verdad, optamos por lo que dijo el profesor, hacer una socialización resumida de este tema. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, profe o compañeros. No, compañera, muchas gracias. Ok, voy a dejar de compartir para que el siguiente grupo pueda compartir la imagen. Bueno, vamos con el grupo número 2, normas de contabilidad NIF y NIC, grupos de empresas y su clasificación, a cargo de María Fernanda Morales, Marlon Monroy, Laura Castellanos, Janie Alexandra Ocampo, Sonia Esterdaza, Heidi Luz Corcho y Janie Alexandra Valencia. Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Marlon Monroy y pues la diapositiva. Compañero, se te escucha como entrecortado. En un segundo les presentaré la diapositiva, regálame un momento por favor. Ok, listo, gracias. Listo, chicos. Siguiente grupo, ¿qué tema es? El siguiente grupo es normas de contabilidad NIF y NIC, grupos de empresas y su clasificación. Bueno, antes de continuar con el siguiente grupo, yo creo que el primer grupo aquí nos deja un nivel alto. En base a la información, yo los quiero felicitar. Igualmente aquí se trata de hacer las cosas porque hay una afinación, ¿sí? O sea, hay una, llamemos una armonización con el tema, y que de una u otra manera esto va a ser una herramienta que les va a permitir a ustedes de cierta manera conocer o enamorarse o de enamorarse de algún tema en específico, como tal. Entonces, para ir como al grano del asunto, yo por ahí en el grupo leía o escuchaba en algún momento de que habían unas personas que no están integrando los grupos de exposición. Yo no tengo ningún inconveniente con ello, tranquilos. Normalmente uno esto lo hace es con fines pedagógicos de darnos cuenta de qué tanto realmente de pronto aprende un alumno. Hay metodologías de evaluación, ¿no? Probablemente también hubiéramos podido adoptar una de saquen una hoja, de llenen este formulario, diligencia un taller, ¿verdad? Pero lo bonito acá es que ustedes parlan, charlan, indican, ¿verdad? Entonces, que este sea un momento, hijos, para que por allá más adelante, cuando ustedes vayan terminando su profesión, independientemente de que ya estén en el medio, que estén trabajando, a uno siempre le toca
de cierta manera, pararse al frente de las personas y dar una explicación. Y por muy desafinado que sea algún tema, o muy chévere que uno le corresponda, siempre hay que hacerlo de una bonita manera y con un agrado como tal, ¿verdad? Entonces, que hoy sea la noche, pienso yo, dentro de todo este complemento, y que no se vuelva algo tedioso, que al contrario, ustedes lo disfruten y lo gocen, porque no hay nada más bonito que alguien le aplauda a uno, o al menos le diga a uno y lo motive, ¿verdad? Y te diga, estás haciendo las cosas bien, hasta ahí no hay margen de error. Sí, porque mentiroso fuera yo si le dijera al grupo uno, no, chicos, qué pena, estuvo mal, estuvo feo, eso no tiene presentación. No, aquí somos conscientes y estoy seguro que el grupo 2 lo va a relatar de una manera mucho más significativa, porque es un tema mucho más apropiado, ya cayendo a lo que ustedes deben de estudiar. Entonces, adelante, los escuchamos, ¿vale? Pero bien, chévere. El primer grupo me encantó, la verdad. O sea, con lo que mostraron ahí, yo me siento tranquilo, dormiré tranquilo esta noche y espero que cada uno de ustedes también, pues obviamente se goce de lo que están haciendo sus compañeros, ¿no? Vale, adelante. Gracias, profe. Con el permiso de usted, empezaré. Listo. Nosotros vamos a hablar sobre las NIF, las normas internacionales de información financiera. Las NIF son un conjunto de normas y estándares internacionales que determinan los procedimientos que se debe tomar toda empresa para publicar sus estados financieros, ¿sí? Tiene unos objetivos, el cual es hablar un idioma universal en el cual podamos, perdón, en el cual podamos tener unos términos contables que los podemos ver en 75 países, los cuales acogen estas normas. Y bueno, las NIF tienen un estado de balance internacional, el cual hablamos de activos, pasivos. Espérame, Marlito, una pregunta, hijo, y qué pena. ¿Tú estás pasando las diapositivas o estás ahí solamente en la primera? Sí, profe, de hecho estoy en la segunda. No, es que aquí aparece solamente vista, creo yo, de pronto puede ser un congelamiento del equipo, pero para que te Sí, quedó cerciores ahí, pausado en la primera diapositiva. Ah, ok, espérame, vuelvo a presentar. tranquilo, tranquilo, listo. Es para que les quede bonito y quede ahí la implicación, ¿no? Sí, señor, De lo que espérame. estás hablando, fresco, tranquilo. Listo, profe. Ahora sí estamos en la segunda, creo. Listo. Entonces, les hablaba. La NIF tiene unos estados financieros en los que hablamos de los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, en los cuales estos, estos datos los podemos encontrar en todos los países en los cuales acogen la norma de la NIF. Estos tienen unos contenidos y unos estados financieros en los cuales hablamos del balance general de la empresa, los estados de cuenta, las pérdidas, las ganancias, la evolución del patrimonio neto y los resultados integrales. También encontramos el dinero, el origen del dinero y la aplicación de los fondos. Mi compañera Laura, por favor, sigue. Buenas noches. NIF en Colombia tiene como finalidad establecer los requisitos de reconocimiento, Qué pena, medición. compañeros. Seguimos en la segunda diapositiva. Sí, qué pena, ya estoy en eso porque no, mi computador no me carga. Si quieres, envíamela a mi correo y pues les ayudo acá a irla pasando. O no sé si algún otro compañero la pueda pasar.
La siguiente, por favor, compañero. ¿Se bloqueó? Pues tranquilo, que tiempo es lo que no, lo que estamos acá, pero dale fresco que Perfecto, ahí. Sí, ya está pasando. Buenas noches. Hola, ¿cómo Les estás? voy a hablar de las NIF en Colombia. Tiene como finalidad establecer los requisitos de reconocimiento, medición, presentación de la información sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. La Ley 1314 del 2009 regula los principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el encargado del proceso de la normalización técnica de las normas. Se crea el documento de direccionamiento estratégico en donde las empresas se clasifican en 3 grupos, que mis compañeros más adelante van a explicar bien sobre cada uno. Se expidieron los decretos 2784 y 2706 que adoptan los estándares internacionales de la contabilidad para grupo 1 y 3 y grupo 2 en los decretos 3022 del 2013, pymes. Profe, tengo una pregunta. Es que yo estuve pues consultando y hay en unos textos que dicen que las NIF no son de cumplimiento obligatorio, pero pues como acá en Colombia es ley. Profe. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, compañera, te acompaña. Sí. Estaba haciendo esa consulta al profe, si me sacaba de la duda. Bueno, dejémoslo para el final y ya sigue mi compañera. ¿Vale? Gracias. Grupos NIF son una clasificación oficial que caracteriza a las empresas colombianas de acuerdo con sus similitudes, capacidades y diferencias, para lo cual se evalúa cuál es el tamaño de la empresa, la cantidad de trabajadores que tiene en su nómina, el valor de los activos, si realiza importaciones o exportaciones, si está asociada con empresas extranjeras, si cotiza en la bolsa de valores y si es una empresa de interés público. Los grupos NIF vigentes son los siguientes. Siguiente. El primer grupo son los emisores de valores y entidades de interés público, quienes aplicarán las NIF plenas. Son emisores de valores 1, entidades de interés público 2, tienen que tener activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes y una planta de personal superior a 200 trabajadores. El grupo 2 es para empresas de tamaño grande y mediano que sean emisores de valores y ni entidades de interés público quienes aplicarán NIF pymes. Empresas que cumplan con los requisitos del grupo 1, empresas que tengan activos totales por valor de 500 a 30.000 salarios mínimos legales vigentes, una planta de personal entre 11 y 200 personas. Es para microempresas que tengan activos totales excluidas de la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos legales. Y el grupo 3 es para pequeñas empresas y microempresas a quienes se les autorizará la emisión de estados financieros y revelaciones abreviadas, quienes aplicarán NIF microempresas. Para personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario y normas posteriores que lo modifiquen. Microempresas que tengan activos totales excluidos a la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos legales y una planta no superior a los 10 trabajadores. Excelente, muy bien, María Fernanda, Jenny, el grupo en consecuencia, ahí vamos bien. Gracias. Profe, una consulta, es que yo quería preguntarte, que Dale, es dale, que pues, yo frescamente. estuve consultando y ahí dice que las NIF no son de cumplimiento obligatorio, pero pues como en Colombia es ley. Claro, son de cumplimiento obligatorio, pero hay que tener presente algo. Lo que pasa es que
Se habla de normas, ¿sí? Y es un estándar. Y muchas veces los estándares, llamémoslo que prevalece en la ley. Entonces, por eso, a través de la ley 1314 del año 2009, se le trató de dar aplicación, implementación. Entonces, hubieron empresas que a partir del año 2016, o sea, ponle tú 7 años después, e inclusive a esta fecha del 2021, todavía hay empresas que están haciendo la implementación, pero sí es de obligatorio cumplimiento. Lo que pasa es que el grupo 3, que es el grupo más chiquito de todos, realmente no debería aplicarlas, por una sencilla razón, porque esto de las NIF es un tema más de gastos y costos que de pronto realmente un beneficio-costo. Entonces, todo parte de ahí. Tú sabes que aquí en Colombia muchas veces primero se mira es el resultado y luego sí como que uno dice, uy, entonces si me beneficia, sí me acojo a la norma, a la ley como tal, pero sí es de obligatorio cumplimiento. Es como el tema de seguridad y salud en el trabajo, más o menos es eso, pero ya está reglamentado a través de la normatividad, ¿sí ves? Tú le preguntas a esta fecha a una empresa y estoy seguro de que las empresas ni siquiera desde el año pasado han venido haciendo las auditorías que tienen que hacer en este tema que ustedes manejan. Algunas sí y otras no. ¿Por qué? Porque es culpa del Ministerio de Trabajo, que no reglamenta, sí lo reglamenta, pero no exige. Son acciones de control, preventivas, y siempre dejan todo como correctivo. Es por eso. ¿Seguimos? Por Sí. favor. Buenas noches para todos. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la clasificación de las empresas que están formadas por actividad, origen capital, tamaño, dimensión y también formas jurídicas. En la parte de la actividad están clasificadas por primario, que son las que crean utilidad en los bienes de obtener los recursos de la naturaleza. Secundario, centran su actividad productiva en transformar físicamente unos bienes y otros útiles para su uso. Y en la parte de terciario se dedican a servicios y comercio con actividades de diversas naturalezas. En la parte de primario, esa característica se encuentra en empresas como agrícolas, ganaderas, pesqueras y de silvicultura y caza. Y en la parte secundaria, en este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción, así como las de minería y de extracción de petróleo. Y en el terciario son empresas comerciales de transporte, turismo y asesoría, y entre otras. Sigue mi compañera Jamie. No, sigo yo. Buenas noches, compañeros y profesor. Sonia. Entonces, yo voy a hablar sobre los tipos de empresas, que en este caso sería la limitada, la colectiva y la colectiva comandita simple. Entonces, en la limitada tenemos que es una sociedad en la que el capital está dividido en cuotas sociales de distinto valor con títulos innegociables y de acciones nominables. La responsabilidad de los socios se circunscribe exclusivamente al capital aportado por cada uno. Esta tiene que tener un número de accionistas, es de mínimo 2 y máximo 25. La constitución se hace por escritura pública que contiene los estatutos de la sociedad y se debe solicitar registros ante la autoridad aduanera y la Cámara de Comercio donde respondan la razón social de este tipo de sociedad. Debe dejarse en claro que se trata de una responsabilidad limitada. De omitirse esto, los socios deben responder solidariamente por las obligaciones. Esta se puede identificar por su nombre limitada o por su abreviatura que es LTDA. Seguimos con la colectiva. Ese es un tipo de sociedad en la que los socios son los responsables de pagar las deudas pues a los acreedores con su propio patrimonio. En caso de que la empresa quiebre, se debe constituir mediante una escritura pública, la cual sería inscrita en el registro mercantil, donde se tiene que definir la duración de la empresa entre 2 o más socios, los cuales pueden delegar la administración de la misma a un tercero. Los socios deben entregarse sus aportes en capital, especie o con trabajo, construyendo así el capital social de la empresa, el cual no tiene ni un mínimo ni un máximo de aporte según la ley. Esta razón social de empresa
se forma con el nombre completo o solo el apellido de uno de los socios, seguido de la palabra compañía. El número mínimo de socios de este es de 2 y no existe número máximo. Se presenta como sociedad mercantil, como personalidad jurídica propia. Es decir, un ejemplo, Carlos Cauder y compañía sociedad. Vamos con la colectiva comandita simple. En este tipo de sociedad, los socios gestores podrán administrar la sociedad, delegar esta administración a tercero, cosa que no podrán hacer los socios capitalistas. Los socios capitalistas o comanditarios aportan capital, mientras los gestores aportan la administración de los capitales y el desarrollo de los negocios. Se constituye mediante escritura pública entre una o más socios gestores. Bueno, los socios comanditarios o capitalistas son gestores que responden a la solidaria limitada y directamente por las operaciones, y los socios capitalistas o comanditarios solo responden por sus respectivos aportes. Cuando se constituyen en este tipo de sociedad, se debe definir la escritura pública, el tiempo de duración de la empresa. Se debe tener claridad en la razón social de estas sociedades, la cual se forma exclusivamente con el nombre completo o solo con el apellido de uno o más socios colectivos, comanditarios o gestores, que normalmente se utiliza la palabra y compañía o su abreviatura, y seguido de la abreviación, la S o en este caso la C. Listo, sigue mi compañera. Alexa. Sí, buenas noches. Buenas noches para todos. Recordemos que la clasificación de las empresas también puede estar por tamaño de dimensión. Aquí encontramos 4 tipos: las microempresas, que son conformadas por personas naturales o jurídicas y que se dedican a algún tipo de actividad, sea empresarial, agropecuaria, industrial, pero ya es un poco más local. En este tipo de microempresas, los trabajadores van máximo hasta 10 y sus activos son menos de 501 salarios mínimos. Estamos aquí hablando como tiendas de barrio. En las pequeñas empresas, entonces, ya cuentan con una planta de personal que oscila entre los 11 o 50 trabajadores. Un ejemplo, esto podría ser qué tipo de restaurante o una lavandería. En las grandes empresas, entonces aquí ya el número de trabajadores va variando. Aquí encontramos que va de 51 a 200 trabajadores y los activos sí van hasta los 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en las grandes empresas, sí son aquellas que sus activos superan los 30.000 salarios mínimos y la planta personal sí va por encima de los 200 trabajadores. Sigue Heidi con el tema de la forma jurídica. Ok, gracias, compañera. Bueno, en la parte de la forma jurídica, la empresa natural son personas naturales, todos los individuos de las especies humanas, cualquier sea de su edad o sexo o condiciones. Por ejemplo, la adquisición de bienes a títulos onerosos o con fin de venderlo, la intervención como asociado a la constitución de sociedades comerciales. Y en la empresa unipersonal es una persona jurídica conformada con la presencia de una persona natural o jurídica, la cual destina parte de sus activos a la realización de una o varias actividades de carácter empresarial. Eso quiere decir que una vez inscrita ante la Cámara de Comercio, la empresa unipersonal surge como una persona jurídica distinta al empresario o constituyente. La empresa unipersonal siempre requiere ser creada mediante documentos privados o constitución. Y en las acciones simplificadas, estas pueden constituirse por una o más personas mediante a documentos privados.
Para inscribir una sociedad o por acción simplificada se necesita los siguientes documentos. Por ejemplo, documento de identidad y domicilio del accionista o accionista, razón social, seguida a las palabras de la sociedad o acciones simplificadas. Siguiente, sigue Sonia. ¿Sonia? Creo que ya No, es yo, yo porque, así seguía Sonia Alex. sí, ya terminaste. Ok, Entonces terminé. ya para finalizar, en la parte de Tranquilos que ahí jurídica, vamos muy bien. Muchas gracias, Jamie, porque el grupo realmente, de acuerdo a la temática, ha demostrado afinidad con los términos y eso pues lo deja uno bastante tranquilo y placentero escucharlos hablar de esa manera. Muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. gracias, profe. Y ya para terminar, entonces en la parte de forma jurídica nos faltaba el anónima. Entonces, este tipo de empresas se conforman por mínimo 5 accionistas y ellos tienen que, para poderse constituir, debe haber una escritura pública donde se debe especificar el tiempo de duración que va a tener la empresa. En este tipo de sociedades o de empresas siempre se debe acompañar con la sigla SA. Y también es tener en cuenta que aquí no solamente se aporta con dinero, sino también puede ser con algún tipo de bien. En este tipo de sociedades encontramos, por ejemplo, los bancos. Generalmente los bancos son sociedades anónimas, son conformadas por varios accionistas, o como Ecopetrol. Y ya en la sociedad comandita por acciones, entonces aquí todos los socios tienen que responder de manera solidaria e igualitaria. Y se constituye también mediante una escritura pública. Y las sociedades comanditas, su abreviatura, es S en C o se cambia por A. Esa sería nuestra presentación, profe. Muchísimas gracias por el tiempo. No sé si tengamos alguna duda al respecto. Listo, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Entonces vamos con el grupo número 3, ciclo contable y documentos contables internos y externos, contables y extracontables. Vamos, entonces lo conforman Julián Flores, Elizabeth Cardoso, Luz Arévalo, Lina Barbosa, Natalia y Jonathan Rojas. Y yo. Angie Alvarado. Seguimos con el tema número 3, ¿cierto? ¿Cómo es el tema? Para todos los compañeros. Ciclo contable y documentos contables. Pero es la 3, ¿cierto, Jamie? Les vamos a hablar de los contables y documentos contables. El grupo está conformado por los compañeros Angie Britney Alvarado, Luz Esperanza Arévalo, Lina Alexandra Barbosa, Elizabeth Cardoso, Julián Andrés Flores, Jonathan Jair Rojas y Natalia Saavedra. Bueno, les voy a hablar de los ciclos contables. Bueno, toda labor contable debe ser realizada siguiendo una secuencia, un orden lógico mediante una serie de procedimientos adecuados y estableciendo periodos o cortes para determinar y presentar los informes elaborados. El ciclo contable es el conjunto de pasos y procedimientos en el que se analiza y elabora y registra y se prepara la información financiera de la empresa. Se completa en un periodo determinado de tiempo llamado ejercicio contable. El ciclo contable está compuesto básicamente por una serie de pasos que detallaremos a continuación. Fases o etapas del ciclo contable. Primero, análisis y codificación e interpretación de las transacciones y los documentos. Así como concluimos qué tipo de transacción es, si es un pago, un cobro, una compra o una venta o demás.
Segundo, hacer las entradas de diario y registrar operaciones en el diario general. Tercero, para las informaciones registradas en el diario general al libro mayor general. Cuarto, elaborar la balanza de la comprobación para determinar la igualdad y poder saber se ha cometido algún error al transferir los saldos del libro al diario al mayor general. Quinto, se procede a realizar los asientos de ajustes necesarios con algunas cuentas contables, depreciación y amortización. Sexto, luego se realiza el balance de la comprobación ajustando que al igual que el balance inferior busca revisar la igualdad y que no se hayan cometido errores al pasar los asientos de ajuste. Séptimo, elaboración de los estados financieros. Estados de resultado, estado de situación, estado de flujo, de efectivo. Octavo, se hacen los asientos de cierre, las cuentas nominales y determinación de los resultados del periodo. Muy bien, Julián, ahí vamos bien. Noveno, crear la balanza de comprobación por cierre y así comprobar la exactitud de los asientos de cierres pasados al mayor y que no hayan errores. Décimo, finalmente elaborar el balance general final, que informa sobre la situación de la empresa a una fecha determinada. Bueno, anteriormente estos pasos del ciclo contable era necesario realizarlos manualmente y pasarlos uno a uno. Actualmente contamos con un sistema de contabilidad en el cual algunos pasos automatizados, por ejemplo, cuando registramos una entrada diaria al sistema automáticamente, puedes generar el libro diario general, el mayor general y aún la balanza de comprobación. Pero es necesario conocer cómo es el proceso contable y así poder entender cómo funciona el sistema de contabilidad y poder analizarlo y identificar los errores y problemas de una manera efectiva. Siguiente. Buenas noches. Bueno, entonces les voy a hablar sobre los documentos internos. Estos soportes contables son documentos que nos sirven para podernos basar en registrar las operaciones comerciales de cada una de las empresas. Y es por ello que también se debe tener como un debido cuidado al momento de que podamos elaborar estos documentos. Vamos a hablar primero de la nota de contabilidad, la cual la nota de contabilidad la podemos dividir en dos. Por ejemplo, lo que es la nota débito, que este es un comprobante que se utiliza en la empresa para poder cargar a la cuenta de sus clientes un mayor valor de concepto de la omisión o el error de la liquidación que se haya presentado en las facturas. Y la segunda, que también la podemos dividir como una nota crédito, que esto es cuando las empresas conceden descuentos o rebajas o que no estén liquidados en la factura, o cuando también los clientes hacen de pronto las devoluciones, pueden ser totales o pueden ser parciales, debido al producto que se haya vendido en su momento. Esta contabilización también se puede utilizar como un comprobante o llamada nota de crédito, que se prepara en original o en dos copias con el fin de que podamos tanto el empleador como la persona que está comprando el producto tenga una comprobante o una copia de este archivo. El siguiente, que también puede ser interno, que esto es para la empresa, sería el comprobante diario de la contabilidad. Este documento también puede elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se puede indicar el número de la fecha, origen, descripción o la cuantía de la operación que se vaya a realizar. Así como las cuentas se pueden efectuar, a cada comprobante se le van anexando los documentos o los soportes que lo vayan justificando. Documentos. Buenas noches. Documentos externos. Como lo decía la compañera, todos los documentos
de tipo contable sirven de respaldo de transacciones de la empresa y se utilizan en la contabilidad a los ingresos, egresos y patrimonio. En los documentos externos se hace referencia a los documentos soporte generados por terceros, o sea, por otra empresa, el cual se convierte en un comprobante interno de la empresa, ya que siempre que se ingrese un dato en la contabilidad debe existir algún respaldo documental. De lo contrario, la contabilidad no sería confiable. Algunos de estos ejemplos de documentos externos son los recibos de caja. Son los documentos que respaldan las entradas de dinero a la empresa. Cada vez que registremos un ingreso, ya sea como pago de una factura de venta o por otros ingresos asociados a cuentas contables, automáticamente quedará registrado un recibo de caja para dicho dinero recibido. Pues nosotros, digamos, yo me confundí, digamos, ¿qué tiene diferencia un recibo de caja a una factura? Un ejemplo que encontrábamos era que al momento de uno ir a un supermercado y pagar un producto, el cajero nos va a dar un comprobante por la compra que hicimos. Y si un ejemplo, si vamos a realizar una reforma en la casa, antes de pagar a los albañiles, nos facilitarán una factura para informarnos del precio que ellos van a ofrecer, ¿sí? Esa es como la diferencia entre la factura y el recibo de caja. Está la idea, mi estimada Lina. Sí, de pronto el ejemplo no es así típico, pero sí está la idea. ¿Por qué? Porque tú me mencionas es un tema de cotización, pero te entiendo tu lenguaje lógicamente y te lo abono y está muy bien haciendo referencia de que hay documentos internos y externos. Entonces, tú lo acabas de decir, probablemente un recibo de cajas para darle legalidad dentro de los términos de la aprobación, de la contabilización, ¿sí? Que se hace internamente, ya como comprobante contable. Y el otro puede ser un documento externo, como una tirilla de pago, como una factura. Porque si miramos de pronto una cotización, no es un documento, llamémoslo oficial, es algo que coge vida para poder informar relativamente y después proceder a hacer un pago. Pero no te afanes que ahí estamos bien. Sí, profe. O sea, lo que yo entendía era que un documento externo era un recibo, un papel que entraba interno, pero luego ese recibo tenía que hacer parte de la contabilidad de la empresa. Correcto, así es, corazón, sí señora. Bueno, gracias, profe. Continúo. Está el recibo de consignación bancario, eso es otro documento externo. Este es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a los clientes para que lo diligencien al consignar. Sirve para la contabilidad de la empresa que consigna. Otro documento es el comprobante de depósito y retiro de cuentas de ahorro, que son dados por las corporaciones de ahorro y crédito como bancos y que ellos diseñan, ¿sí? Este tipo de formato que suministran a los clientes en forma de libretes para que sean diligenciados al momento de retirar o depositar dinero de la cuenta de ahorros. Con este formato el cliente tiene diferentes opciones como para pagar, ¿sí? En estas opciones el cliente puede pagar efectivo o en forma de un cheque. Estas libretas son solicitadas por los clientes que desean guardar. Eso es como una especie de ahorro, ¿sí? Que hacen las personas en un banco. Y bueno, entonces es como les estoy explicando, es una especie de ahorro y hay unas personas pues que no solicitan o no quieren hacer manejo de tarjeta de crédito, pues evitando los costos de, ¿sí? Que es manejar una tarjeta de crédito, entonces lo evitan y prefieren hacer esta clase de retiros en formas de libretas.
Eso pues se veía anteriormente. Pues no sé si aún todavía sí hay personas que lo utilizan, profe. No sé si tú me podrías colaborar ahí. Buenas noches. Bueno, sigamos. Qué pena. Continuando con la exposición, tenemos dentro de los documentos externos la factura de venta, que es un documento que respalda una actividad comercial, una venta de productos o una prestación de servicios. La factura tiene unas partes, generalmente, ¿no? Tienen unas partes para que ésta esté para que dé respaldo a la actividad que se acaba de hacer entre comprador y vendedor. Estimada Luz, unas características tiene la factura que sirve en este caso como título valor. Exactamente, que son la razón social, el NIT, la fecha en que se hace la actividad comercial, el teléfono de la entidad comercial, la dirección, el número de la factura, que es muy importante para llevar un consecutivo dentro de los libros contables, lo tienen en cuenta, el nombre del comprador, la dirección, el teléfono, la cédula o el NIT del comprador. También debe llevar la cantidad del producto, la descripción, el valor unitario y el valor total. Además ay Dios mío, del IVA y cuando se hace retefuente, o sea, los espacios para generar esas operaciones. Y la firma y sello del comprador. Estas facturas, pues, por experiencia propia, de pronto a muchas personas nos ha pasado que botamos la factura, la rompemos, la desaparecemos y en el momento de hacer un reclamo, pues anteriormente se exigía. Ahora, pues, por el tema de la sistematización es un poco más fácil. Ya los almacenes lo tienen sistematizado, entonces es mucho más fácil. Bueno, también está, Julián, por favor, pasa la diapositiva. El comprobante de consignación de venta con tarjeta de crédito. Entiendo yo, profesor, no sé si estoy equivocada, es el famoso voucher. Es correcto. El voucher de compra. Compañeros, Jane Briceño está levantando la mano. Sí, señora. No sé si tenga Buenas noches. compañera. No sé si no lo escuché, pero para reforzar un poquito lo del tema de la facturación, es muy importante que la facturación traiga su resolución, la aprobación de la DIAN y que esté dentro de la fecha, o sea, que no esté vencida. Adicionalmente, no sé si el profe me corrige, creo que en la actualidad todo debe ser con factura electrónica, pero no estoy segura si ya tenemos, si ampliaron fechas o algo así. Sí, señora, vamos en un 80%. El otro 20% todavía se pueden con los tickets y las tirillas de pago en referencia. Ok, gracias. Profe, qué pena, la compañera Lina Alexandra también tenía una pregunta respecto a los comprobantes de retiro de cuenta de ahorros, creo que era. Comprobantes, dime, tranquila, cuéntame. Profe, es que yo quería saber si todavía esas libretas de comprobantes de depósito aún siguen vigentes, si todavía se utilizan en los bancos. Sí, claro, todavía aún en el Banco Popular para pensionados, libretas de ahorro e inclusive talonarios de cuentas que existían a través de las corporaciones de ahorro y vivienda que los retomaron los bancos, pues ya habrán muy pocos, ¿no? Pero probablemente sea un servicio especial. Vale, profe, gracias. Gracias, compañera. Bueno, en la imagen, pues,
Yo tengo en mi diario vivir que el voucher es el que arroja el datáfono, es mucho más pequeño, tiene los datos de la tarjeta de crédito, y uno firma, hay un espacio donde uno firma con nombre y cédula para respaldar la transacción que se ha hecho. Pues esto, el comprobante de venta con la tarjeta de crédito es un contrato, es un medio de pago que inmediatamente se suscribe como un contrato con la entidad financiera que expide la tarjeta de crédito. El dinero representado en el comprobante firmado por el tarjetaviente es transferido de inmediato a la cuenta del vendedor. Pues con todas las formalidades, ¿no? Con las tasas de interés y todo eso. Bueno, eso forma parte entre las entidades. Pero lo que uno firma es el respaldo de que ese dinero sí va a llegar inmediatamente al vendedor. Es el famoso voucher. Muchos ya no lo solicitamos pues por ahorrar papel y todas esas cosas, pero es importante tener en nuestros controles la transacción, ¿no? Para tener también nuestra contabilidad interna, nuestra contabilidad personal. También tenemos, Julián, por favor, pasas la diapositiva. Tenemos el cheque, que es un título valor. Es un documento de naturaleza bancaria con una orden escrita de pago. De determinada cantidad, o sea, eso sí ya lo determina la persona que gira el cheque. También tiene sus partes, debe tener escrito el valor del dinero que se gira, el nombre de la persona a quien se le gira el dinero, importante la fecha, un número de serie, y el cheque debe ir con la cifra en números y en letras, además de la firma de la persona que gira el cheque. Pues esa es mi intervención de acuerdo al tiempo que me dio nuestro integrante del equipo de trabajo, Julián Flores. Muchísimas gracias, muy amable. Muy bien, muy buena exposición. Felicitaciones al grupo de Julián y todo su combo, porque realmente pues dejamos claros varios conceptos, varios términos. Esto viene afín con la contabilidad. Pero ahí vamos, ahí estamos bien. ¿Quién Listo, sigue? buenas noches. Pues seguimos aquí en el mismo grupo de Julián, profe, todavía tenemos algunos documentos. Ah, todavía. Ah, no, adelante, Jonathan, qué pena. No, es que dijo Luce, ya quería como terminar su parte. Sí, bueno, entonces comprobante de pago o de egreso, que también se suele llamar orden de pago y es un soporte contable que respalda el pago de cierta suma de dinero con cheques, ¿sí? Es elaborado por duplicado, ya que el original se adjunta al comprobante diario de contabilidad y la copia va al archivo consecutivo. Entonces, la letra de cambio. La letra de cambio, este es un título valor, es una orden incondicional de pago dado por un girador a un girado, con el fin de ser pagado al portador. Pues la suma de dinero que se especifica, el girador hace firmarlas al girado y las denomina letras por cobrar, mientras que el girado acepta las letras a sus proveedores y les hace llamar letras por pagar. El pagaré es un documento por el cual una persona se compromete a pagarle a otra persona una suma de dinero en un plazo determinado. Pues esta se puede dar en un día, en un mes, en años, ¿sí? O sea, ellos llegan a un acuerdo para el tiempo. Y pues los requisitos que debe tener este documento, se debe tener el lugar y la fecha de emisión, lugar y fecha del pago, el nombre del beneficiario, las cláusulas y las firmas de las personas que están interviniendo y el monto por el que, digamos, se está firmando este pagaré. Entonces seguimos con la nota débito.
que la nota de débito es un documento legal de carácter comercial que se enviaba al cliente por parte de vendedores o prestadores de servicios, en su defecto, con que ya tiene el IVA reflejado en el aumento de la cantidad de su deuda. Podemos ver los detalles que tiene que tener específicamente, como el detalle en letras legibles, su valor, su IVA que se le va a aplicar, su número y su fecha claramente de qué es y de cuándo es, obviamente con su respectivo nombre y la fecha de emisión y su característica, como la pueden ver en una esquina. Por ejemplo, esta que es de automotores, ya de qué empresa es la nota. ¿Puedes seguir? Entonces encontramos recibo de caja menor. En el recibo de caja menor encontramos que son los documentos que respaldan las entradas del dinero a la empresa cada vez que se registra un ingreso, ya sea como un pago de una factura de venta o por otros ingresos asociados, contables, que automáticamente quedarán registrados en un recibo de caja por el valor consignado que se da o se hace. Julián, ¿puedes seguir? Buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? Sí, Dale, Elizabeth, sí, Ah, te buenas escuchamos. noches. Ok. Julián, ¿me ayudas, por favor? Documentos extracontables. La cotización. La cotización es un documento informativo. Elizabeth, qué pena, no, ahí sí ya se perdió el audio. Pégate un poquito ahí al audio de pronto del equipo, please. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Mejor. Ay, profe, es que tengo problemas con el audio, pero bueno. La cotización es un documento informativo que emite el Departamento de Compras y utiliza para ofrecer un servicio o mostrar sus precios con el fin de realizar una venta o hacer una negociación. Este documento no genera ninguna forma de registro contable, sino que solo pretende establecer el precio justo a un bien o a un servicio por comprar u ofrecer. Se le solicita al proveedor con el objetivo de saber cuánto va a costar ese producto o servicio. Y se adjunta también a una orden de compra. La requisición es un documento que permite... Melissa, por favor, espérame un segundo. ¿Ahí me escucha, profe? Profe, ¿me escucha? Eli, sí te escuchamos. Te estamos escuchando. Es que tengo problemas con el audio y yo entonces pienso que se me fue el audio. Tiene unas características, es un documento interno, es decir, que permanece dentro de la organización, que necesita la aprobación del departamento de compras, sirve de evidencia en que un departamento solicitó los suministros con una comunicación determinada. También es una herramienta de control. Por ejemplo, si yo quiero hacer una requisición de papelería, entonces se presta mucho, por ejemplo, si no se hiciera a través de este documento, yo podría pedir, no sé, útiles de uso personal, por ejemplo, no sé, útiles para beneficio propio, ¿sí? Las requisiciones de compra y las órdenes de compra son documentos clave en el proceso de la adquisición de los artículos que la empresa necesita para su operación, estandarizando el proceso de pedidos interna y externamente. El formato tiene unos datos como son el número de requisición, que permite identificar el documento que debe estar preimpreso, el departamento del solicitante, también, ay, perdón. Fecha de requisición y fecha de entrega solicitada. ¿Ahí me escuchan? Nombre de la persona que elabora la requisición y la firma de la persona que autoriza pues la requisición. Los artículos que deben ser descritos detalladamente para evitar los datos
La cantidad que debe ser exacta, es muy importante colocar la unidad requerida, debe ir firmada, digamos que por el gerente del departamento de compras, que aprueba o no la compra. Y si ya se han pedido cotizaciones a proveedores, debe ser anexada a la requisición. Siguiente, Julián, porfa. Atrás, ¿por qué estás ahí? ¿Me regalas atrás, porfa? ¿Aló? Ay, no los veo, los perdí. La orden de compra. La orden de compra es un documento emitido por el comprador para solicitar mercancías al vendedor, también para solicitar un servicio. ¿Para qué nos sirve? Es útil para el comprador para saber el tipo y la cantidad del gasto, y para el vendedor para poder preparar el pedido y hacer facturas. En caso de ser aceptado el pedido, cuando el proveedor acepta dicha orden de compra, existe inmediatamente un contrato entre las dos partes. Es también como un mecanismo de autorización interno, es una orden de compra, detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, precio y condiciones de pago y forma de entrega. El vendedor siempre debe conservar un documento original y el comprador el duplicado. El formato de orden de compra debe tener los siguientes datos, así como mínimo, el contacto y la dirección del comprador, contacto y dirección del proveedor, fecha y lugar de emisión del pedido, nombre, cantidad, precio, descripción de los productos que se van a comprar. Generalmente estos productos tienen un número de referencia que ya vienen del fabricante. Un ejemplo, si yo voy a comprar unos guantes, puedo decir por referencia si son guantes de nitrilo o de caucho. Los términos de pago, el modo de pago y de entrega del pedido, cómo, cuándo y si se recibirá el producto, el valor total del pedido y el costo del envío, y la firma de quien autoriza. Súper importante también, pues se lleva de forma de consecutivo, tiene un número de consecutivo. ¿Por qué es importante? Porque, la orden de compra también tiene como la función de proteger lo que se solicita versus lo que se recibe, o sea, es como algo comparativo de lo que yo solicito a lo que me entregan. Tener claridad de los productos y que no sean cambiados inicialmente a los solicitados son parte fundamental del inventario para realizar la trazabilidad de lo que se gasta o se consume. Permite que, profe, ¿me escuchan? Tranquilo, sí, te estamos escuchando. Permite que los trámites de envío se hagan de manera más rápida y es el medio de solicitud más rápido y efectivo. Siguiente, compañero. Tenemos otro documento, Julián, por favor. Bueno, esa orden de pedido es un documento que se realiza, que lo realiza quien ha tomado la decisión firme de comprar un bien o un servicio y se entrega a un vendedor o proveedor para que le suministre los bienes o servicios que se desea adquirir. Siguiente, compañero. Orden de compra de activos fijos. Bueno, esa orden de compra de activos fijos es la misma orden de compra, pero aplica cuando se hace la solicitud de propiedad, planta y equipo. La utilizamos, por ejemplo, para comprar los computadores, las máquinas, algo que es propio para la empresa. Profe, tengo ahí una conclusión pequeñita, si me escucha. Sí, Elizabeth, te escuchamos. La importancia, digamos que la conclusión de la importancia de reconocer dónde y cuándo se aplica un documento contable para que es importante para tener una secuencia de la información y que no se pierda y haya una trazabilidad que nos permita presentar la realidad contable de la empresa. Muy bien, Elizabeth y grupo, muy chévere esa presentación. Está muy buena realmente dentro del enfoque de los documentos. Entonces, seguimos con el cuarto grupo, ¿verdad? Sí, profe, vamos por el cuarto grupo. Le voy a pedir un favor, yo me voy a ausentar los 10 minutos porque ya me toca la intervención allí. Ya ahorita vuelvo a estar con ustedes, ¿vale? Claro que sí, profe.
Listo, entonces vamos con grupo 4, que es Jamie Paola Díaz, Gloria Alejandra Huertas, Andrés Felipe Calderón, Diego Quiroga, Jason Sarmiento, Cindy Lorena Marín, Amanda Catherine Zamudio y Wilber Jesús Silva. Permítanme, ya voy a compartir. Elizabeth, cierra el micrófono, por favor. Listo, chicos, ¿me podrían avisar si ya ven todos? Sí, señora. Sí, ya Bueno, listo, muy bien, vamos a empezar con qué son los estados financieros. Estos estados financieros son una relación de cifras monetarias que van de la mano con el funcionamiento de un negocio o empresa y se presentan mediante un orden determinado. Estas cifras tienen como objetivo principal brindar información acerca del funcionamiento y situación del negocio o la empresa, de forma que las personas que se encargan de tomar decisiones importantes sobre el futuro de la compañía puedan dar unas mejores recomendaciones. También son útiles para los posibles inversionistas, proveedores o entidades de crédito, ya que los estados financieros son una base de análisis sobre la cual se sustentan las estrategias aplicadas por la empresa para su evolución económica. Dada la relevancia de la información que brindan estos estados financieros, estos tienen que ser siempre, digamos que cumplir con 3 características importantes, que son la confiabilidad, equidad y comprensibilidad. Los estados financieros son preparados y presentados por los administradores de las entidades, son el medio principal para suministrar información contable y quienes no tienen acceso a los registros de este ente económico. Y teniendo en cuenta todas estas características, los usuarios van dirigidos a los objetivos específicos que los originan. Los estados financieros se dividen en estados de propósito general y de propósito especial. ¿Ya terminaste? Buenas noches. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? No, no ha pasado la diapositiva. ¿No ha pasado, chicos? Qué pena. No. Ya. Bueno, el balance general. El balance general o de situación es el documento contable que informa la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Básicamente se trata de un informe que se presenta de forma muy clara la situación patrimonial de la empresa, lo que tiene un activo y lo que debe un pasivo, el valor de sus propiedades y derechos, las obligaciones y el capital. Es fundamental que el balance nunca esté descuadrado. Esto quiere decir que el total del activo debe ser equivalente a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Si esto no es así, debes ver dónde está el error. A la hora de hacer el cálculo, debes tener en cuenta las diferentes masas patrimoniales de estas 3 variables. El activo se divide a su vez en activo corriente y no corriente. El pasivo se clasifica en corriente, deudas a corto plazo, y no corriente, deudas a largo plazo. Y el patrimonio neto se divide en los fondos propios y las subvenciones. Compañera, se cayó la presentación, qué pena. Ay, se cayó. Sí. Ah, no, ya se conectó Jamie. ¿Ya? Ah, bueno. Y el estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, resume las operaciones derivadas de las actividades económicas de una empresa durante un periodo determinado. El resultado final se obtiene tras
restar a los ingresos de una empresa durante un determinado periodo fiscal los distintos gastos, tanto ya efectivos como futuros en forma de pagarés, cheques, intereses, bueno, etcétera. Bueno, para elaborar el estado de resultados, se desglosan de forma detallada todos los gastos, pérdidas, beneficios e ingresos. Estos se distribuyen en distintas categorías para obtener dos tipos de resultados: el antes y el después de aplicar los impuestos. Bueno, este documento sirve para mostrar si la compañía está cumpliendo sus objetivos financieros, y también ofrece la posibilidad de conocer cuál es su rentabilidad, qué bienes posee, cómo los ha conseguido e incluso cuánto dinero consigue por cada euro invertido. Bueno, siguiente. Buenas noches. Yo les voy a hablar del estado de cambios en el patrimonio y el estado de cambios en la situación financiera. Pero pues antes de hablar de esos estados de cambio, pues quiero darles como una pequeña comparación entre el capital social y el patrimonio. El capital social es exclusivamente el aporte de los socios o propietarios de la empresa y hace parte del patrimonio de la empresa. En cuanto al patrimonio, es el conjunto de las propiedades, bienes y derechos que tiene una empresa. Entonces, esta pequeña diferencia, pues, hay que tenerla en cuenta, pues, para lo que voy a decirles a continuación. En cuanto al estado de cambios en el patrimonio, pues hablamos que es un estado financiero comparativo, pues que nos permite evidenciar los cambios que ha sufrido cada componente del patrimonio de la sociedad pues, de un periodo a otro. Eso quiere decir que pues, se comparan, digamos, dos periodos diferentes. Por ejemplo, el año 2019 con el año 2020. La comparación determina el comportamiento financiero de la empresa pues respecto, obviamente, al patrimonio. Se pueden detectar situaciones negativas y positivas, que eso sirve pues de base para tomar las decisiones correctivas o para aprovechar oportunidades y fortalezas pues detectadas del comportamiento del dicho patrimonio. Y también sirve pues para elaborar el estado de cambios en el patrimonio, pues se requiere el estado de resultados y el balance general que pues nos habló la compañera anterior. Al hablar del estado de cambios en la situación financiera, pues se trata de un estado que muestra el movimiento del capital social de trabajo de una empresa, pues detallando la procedencia pues del capital que ingresa, así como pues el destino que ese capital toma. Esto es un estado muy importante, pues ya que refleja de manera detallada y veraz, pues como les decía ahorita, pues de dónde se obtienen esos recursos de los que dispone la empresa, y además indica el destino y a dónde se está pues aplicando ese capital. Y por último, pues sirve para analizar si las decisiones que se toman dentro de la empresa se hacen o no de manera acertada y objetiva, pues ateniéndose a los recursos y necesidades reales del negocio en cuestión o pues de la actividad que estén realizando. Siguiente. Flujo de efectivo. También llamado flujo de caja, cash flow en inglés, o variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. Existen dos métodos, el directo y el indirecto. Se tienen en cuenta tres actividades: la operativa, financiación e inversión. Para este tema se tienen en cuenta las inversiones de la empresa, la financiación, que es lo endeudada que está, o los créditos que ha adquirido con acreedores o entidades financieras, y la inversión que ha hecho la empresa pues a largo plazo. Evalúa la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo pasivos y debe cumplir con las obligaciones adquiridas. Facilitar la determinación de necesidades de financiación y la gestión interna del control de presupuesto del efectivo. Entonces, yo para este estado de flujos de efectivo, ¿qué debo tener en cuenta? Dos periodos. Como en el ejemplo de Isagen que todos lo realizamos, estaba el año 2019 y 2020, en el cual yo hago la sumatoria de los activos, de las inversiones, y me tiene que dar la diferencia
me da el flujo de efectivo que hubo entre el año 2019, entre el periodo 2019 y 2020. Estados financieros consolidados. Básicamente pretende mostrar el funcionamiento del grupo mediante la consolidación. La entidad controladora reconoce su intervención en los activos y pasivos y subsidiarias asociadas, dejando un registro como participación en el capital contable de las mismas. Para eso se tiene en cuenta el estado de resultados consolidado, estado de cambios en el patrimonio consolidado, estado de cambios de la situación financiera consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado, balance general consolidado. O sea, estos balances ¿para qué sirven? Para en el momento de la junta de accionistas, con esos estados financieros se dan de cuenta cuál ha sido las ganancias o pérdidas del grupo o la empresa que se entra a evaluar. Por lo regular se tienen en cuenta todo lo que son las empresas pequeñas que van asociadas a la empresa grande. Como un ejemplo se podría decir Bancolombia, que es la empresa principal, y una subsidiaria podría ser Nequi, que es una empresa más pequeña, que también es un banco, pero se desprende totalmente de Bancolombia bajo una sección nueva que crearon para esta subsidiaria. Siguiente, por favor. Buenas noches. Bueno, el estado financiero de propósito especial. Comenzamos con el balance inicial. Bueno, ¿qué es un balance inicial? Es un balance general que debe ser elaborado por cualquier ente económico al comenzar sus actividades para que pueda conocer de forma clara, completa, de la situación inicial de su patrimonio. Bueno, la compañerita ya explicó lo que eran activos, pasivos, patrimonio. Entonces, me voy a sacar ese pedacito. El balance inicial o de apertura es aquel que expresa el inicio de la actividad económica de una entidad o un negocio. El balance inicial está compuesto por los activos que aportan los socios y las obligaciones que pueden cubrir, con las que puede cubrir la empresa. En este caso tenemos un ejemplo. Dice que tenemos el cual... Aló. Se me cayó la redonda. Qué pena. Bueno, el tercero aporta un terreno evaluado en 120 millones. El cuarto aporta una camioneta evaluada en 35 millones. Entonces esto ya entra en patrimonio. Bueno, el último aporta una bodega de 100 millones de pesos. Bueno, el activo es la suma de pasivos más patrimonio. En este caso, un balance general debe cumplir los estándares mínimos, digámoslo así. Viene nombre de la empresa, dice el balance inicial, dice día, mes, año, tiene activos, pasivos, patrimonio. Básicamente es un equilibrio entre activo igual a pasivo más patrimonio. En los estados financieros, periodos intermedios, son estados financieros básicos que se preparan sobre el transcurso de un periodo en el cual busca satisfacer las necesidades de los administradores, las autoridades y los que se encargan de realizar la vigilancia y control. Bueno, como objetivos establece el contenido del mismo, de la información financiera intermedia y de los criterios para el reconocimiento y la valorización. Como alcance tenemos
clasifica los estados financieros de una empresa como conforman las NIC. Debe cumplir todas las exigencias establecidas como están las normas. En los estados financieros intermedios cubren un periodo menos de un año y a menudo son preparados mensual o trimestralmente. Su objetivo es mostrar la situación financiera de una empresa en el momento en que los estados fueron preparados, en el momento que lo requieran, básicamente. A partir de esta información, la administración, los prestamistas o inversores potenciales pueden determinar la salud financiera de la empresa, aunque estos estados financieros anuales son auditados por contadores externos en general, intermediarios, como pueden ser. Tenemos diferentes periodos. Bueno, tenemos el estado de situación financiera al final del periodo intermedio corriente y un estado comparativo de la situación financiera y al final del periodo contable intermedio anterior. Tenemos el estado de resultados, que es lo corrido del año, si no hay un corte intermedio anterior. Tenemos el estado de cambio en el patrimonio y flujos de efectivo acumulado para el periodo contable, perdón, hasta la fecha, junto con el estado comparativo del periodo de tiempo referido al periodo anual. Básicamente lo que hace es, nos permite tener información cada trimestre, puede ser mensual, tiene que ser menor a un año, y pues básicamente nos funciona para tomar planes a futuro, mirar la situación actual, información de ingresos o amenazas que se avecinan. Así como información adicional, yo agregué la NIC 34. Bueno, ¿qué es la NIC? Son normas internacionales de comercio que regulan la información económica que se debe presentar en los estados financieros, refleja una situación empresarial de una compañía que opera en distintos países. ¿Qué relación tiene las NIC y las NIF, las de ahorita? Bueno, según el Comité de Junta de Normas Internacionales, estudió las NIC y emitió una versión mejorada, llamada las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Llegan a garantizar la información y el traspaso de la información. Las NIF las implementan en 75 países de manera obligatoria, de manera absoluta, parcial, o lo adaptan a la legislación de la nación. Son auditados por la NIA, Normas Internacionales de la Auditoría. Bueno, las NIF funcionan en conjunto con las NIF desde el 2001, no se pueden expandir, se generaría, no se expanden, ni se crean, ni se reemplazan, se mantienen. De acuerdo al lineamiento de medición financiera, y bueno, y de acuerdo a cada nación, que tengan su legislación. Eso es todo. Siguiente, compañero. Bueno, buenas noches. Aquí hay dos temas principales, que es el estado de costos y el estado de inventarios. Entonces, básicamente, pues, en este caso, el estado de costos nos permite, pues, tener una información con respecto al costo total de la producción. Principalmente, pues, las empresas, las grandes empresas, como las manufactureras y más de producción, pues utilizan este estado de costos para verificar cuánto es el costo real, pues, de su producto y cuánto lo pueden dejar para la venta, ¿sí? O sea, el precio de venta. Este pues contiene varios elementos, como lo vemos aquí en el organigrama o en el mapa, y para colocar pues un ejemplo, se puede pues con cualquier producto, que en este caso pues sería el arroz de leche. Entonces, para calcular el costo de la producción de un arroz de leche, entonces se involucran los elementos de materia prima, que en esta pues, se verifica la materia prima directa, la indirecta, la mano de obra, que también está la parte directa e indirecta, y los cargos indirectos o los costos indirectos. Entonces, en la materia prima, por ejemplo, para calcular pues, el estado de costos,
Es todo aquello por lo que se compone el producto como tal. Entonces aquí podemos encontrar el arroz, el azúcar, la canela, los clavos, la crema de leche, la, la leche entera, la leche condensada, el queso y las uvas. Es como la materia prima principal para hacer el arroz de leche. La materia prima indirecta, pues es de lo que a donde pues va a quedar empacado o lo demás, o los demás subproductos que contienen pues el producto, como son los vasos y las cucharas. En la mano de obra, perdón, en la mano de obra como tal, entonces vamos a encontrar el salario mínimo legal que se le paga pues al trabajador, en el que se calcula el valor del día, el valor de las horas trabajadas y como tal cuántas horas se invierten para hacer ese arroz de leche. Ya en los cargos o costos indirectos, entonces se va a calcular lo que es la luz, el gas, el agua, los costos del arriendo, la depreciación de equipos y utensilios. Em, Tomando pues el total de los costos de esos elementos, pues tenemos el costo total de la producción o el precio que le podemos colocar real a lo que valdría pues ese arroz de leche y así pues para las demás grandes empresas que calculan sus costos pues con cada producto que venden. Con el caso de los estados de inventario, entonces son aquellos que deben elaborarse mediante la comprobación en detalle de la existencia de cada una de las partidas que componen el balance general. Entonces, en términos generales, pues es la revisión del balance de comprobación que contiene pues las cuentas y las subcuentas para obtener el total del inventario de las cuentas. Listo, gracias. Sigue, compañera. Buenas noches, compañeros. Estados financieros extraordinarios. Son estados financieros extraordinarios los que se preparan durante el transcurso de un periodo como base para realizar ciertas actividades. La fecha de estos no puede ser anterior a un mes a la actividad o situación para la cual deban prepararse, salvo que las normas legales dispongan otra cosa. Los estados financieros extraordinarios no implican el cierre definitivo del ejercicio y no son admisibles para disponer de las utilidades o excedentes. Son estados financieros extraordinarios, entre otros, los que deben elaborarse con ocasión de la decisión de transformación, fusión o escisión, o con ocasión de la oferta pública de valores, la solicitud del concordato con los acreedores y la venta de un establecimiento de comercio. Impone la obligatoriedad de todas las sociedades mercantiles de realizar unos estados financieros extraordinarios cuando van a realizar las siguientes operaciones: transformación, fusión o escisión con ocasión de la oferta pública de valores, solicitud de concordato con los acreedores, venta de un establecimiento de comercio, salvo que las normas legales dispongan otra cosa. Los estados financieros extraordinarios no implican el cierre definitivo del ejercicio y no son admisibles para disponer de las utilidades o excedentes. Estados de liquidación. Los estados de liquidación deben ceñirse a la normatividad vigente del Código de Comercio Ley 222 de 1995, el régimen contable y el estatuto tributario. Son estados de liquidación aquellos que deben presentar un ente económico que ha cesado sus operaciones para informar sobre el grado de avance del proceso de realización de sus activos y de cancelación de sus pasivos. Estos estados preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta de los principios de contabilidad generalmente aceptados, con sujeción a las normas legales para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios. Las autoridades pueden ordenar o los particulares pueden convenir para su uso exclusivo la elaboración y presentación de estados financieros preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta de los principios de contabilidad generalmente aceptados. El nombramiento del liquidador en la liquidación obligatoria es nombrado por la Superintendencia de Sociedades o por el juez competente. En la voluntaria lo nombrarán la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios y puede ser el mismo representante legal
un socio o un particular según disponga la ley o los estatutos. Nombrado el liquidador, deberá inscribirse en el acto en el registro mercantil del dominio social de la compañía o sucursales. A partir del registro tendrán las facultades y obligaciones de los liquidadores. Muchas gracias. La importancia de los estados financieros, cuya preparación y presentación es la responsabilidad de los administradores del ente. También son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. También mediante una tabulación de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan y ante una fecha de corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. Se puede deducir que los estados financieros son un instrumento básico para la evaluación del rendimiento de una compañía, ya que son parte importante para la aplicación de la fórmula, estadísticas y comparaciones. Los estados financieros no son solo no son útiles en las entidades reguladoras, sino también para las mismas empresas. Hoy en día, el mundo de los negocios está en constante crecimiento. Las empresas deben ser ágiles al tomar decisiones para que estos estados financieros jueguen un gran papel, ya que arrojan datos de vital importancia para el desarrollo de cualquier empresa. De esta manera se puede definir la salud financiera del negocio y hace posible establecer un programa a futuro. Este tipo de documentos no solo son importantes para las grandes empresas, también para las pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Ahora seguimos con el grupo número 5. Está compuesto por Camilo Murcia, Jane Briceño, Kathleen Erazo, Olga Méndez, Patricia Marín y Paula Cañón, con el tema de sistemas contables, economía en las empresas, análisis financiero y organigrama. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, compañero. Muy buenas noches, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas contables, economía en las empresas, análisis financiero y el organigrama. Siguiente, por favor. Los sistemas contables. Los sistemas contables son una herramienta indispensable a la hora de ordenar las diferentes funciones en el interior de una empresa sin importar su tamaño. ¿Qué es un sistema contable? Es una estructura organizada mediante el cual podemos recopilar información de una empresa, ya sea mediante normas, pautas o procedimientos. Estas nos ayudan a controlar las operaciones y suministrar la información financiera. Gracias a ello podemos entender la situación en la que se encuentra económica en la que se encuentra una empresa. Características de un sistema contable. Su fácil comprensión. Todos los sistemas contables deben ser comprensibles para cualquier persona de la empresa que necesite la información que otorga para emprender un nuevo proyecto. Facilidad de uso. Una de las principales características de un sistema contable es su fácil manejo. Anteriormente se tomaba nota de cualquier movimiento contable con papel, lápiz y calculadora. Y hoy en día, pues un ordenador automatiza todas las transacciones contables de manera rápida y con menor margen de error. Flexibilidad. Es imprescindible que se adapte a un sistema contable o a un plan contable en una empresa y en definitiva todas sus necesidades para poder gestionar de manera eficaz todas las operaciones contables. Gestión de informe. Otra de las características es la gestión de informes de manera automática en función a todos los datos e información que se haya incluido en él. Portabilidad.
Hoy en día es primordial en las compañías la seguridad. Por ello, pese a que un software contable automatiza todas las transacciones, están expuestos a muchos riesgos, como robo o el mal estado de los equipos. Seguridad. Asimismo, de llevar la contabilidad únicamente en un papel y lápiz acarrea muchos problemas de seguridad, dado que esto procede por medio de claves privadas o diferentes usuarios con diferentes permisos. Tipos de sistemas contables. Manual. Como su nombre lo dice, indica que este es el que se maneja en papel y lápiz, es donde se llevan los registros diarios, los comprobantes en los libros contables, se clasifican y se analizan las transacciones financieras en una empresa. A menudo es utilizado por pequeños emprendedores como comerciantes en almacenes, en bazares para tener el registro de las transacciones comerciales debido a su bajo costo. Una de las ventajas es su fácil accesibilidad y su confidencialidad, ya que la información está únicamente en el libro de contabilidad. Sistema contable digital o computarizado. Se puede describir como un sistema informático y o software que está diseñado o programado para mantener un registro automático de las transacciones con el fin de generar estados financieros para su posterior análisis. El sistema contable computarizado se busca en el concepto de base de datos. La base de datos se mantiene sistemáticamente en una interfaz activa que se utilizan para los programas de aplicación de contabilidad. Los dos elementos esenciales son marco contable, que se compone de los principios y estructura y agrupación para el mantenimiento de los registros, y procedimiento operativo. Existe un procedimiento adecuado para operar o a fin de almacenar y procesar los datos. Economía empresarial. ¿Qué es la economía? Ella busca estudiar las funciones, los criterios y los objetivos de las empresas, que tiene por objetivo obtener utilidades a través de la participación en el mercado y los servicios. Y los antecedentes que tiene la economía es regular a través de los precios, de la información del valor relativo, los recursos disponibles en el uso alternativo, las necesidades de satisfacción, excede los medios de la disponibilidad. Siguiente, por favor. Buenas noches. Patricia, ¿no se te escucha? Dime, aló. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escucho. Algunas áreas de la economía de la empresa. Área de dirección empresarial. En ella se entiende en cuenta tanto la dirección general como las diferentes direcciones subordinadas, como la estratégica, la financiera, la comercial o la de recursos humanos. El área de administración por objetivos. En este caso se nos enseña a planificar. Es un enfoque de administración que, tomando como base el modelo de sistemas, se orienta al logro de los resultados en términos de resultados a lograr, que sean coherentes, específicos, prioritarios, desafiantes y tendentes al mejoramiento permanente. El área del consumidor, aquí se utiliza sobre todo la psicología y la sociología para analizar el comportamiento humano. Está relacionada con la dirección comercial y también incluye los conocimientos de marketing. El marketing es el sistema de investigar un mercado, ofrecer valor y satisfacer al cliente con un objetivo de lucro. Y la economía general, entendida esta desde el entorno macro y micro. Entorno macro es el conjunto de factores que existen en la economía, considerada esta como un todo. A grandes rasgos, el macro entorno incluye las tendencias de producto interno bruto y la inflación, el empleo, el gasto y la política monetaria financiera. Y el entorno micro de una empresa es una parte esencial del marketing que se concentra en todo aquello que rodea a la empresa,
en el sentido económico y que por tal produce ganancias y beneficios monetarios a corto y largo plazo. Análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento a futuro. Consiste también en una serie de técnicas y procedimientos, como lo son los estudios ratios financieros, indicadores y otros, que permiten analizar la información contable de la empresa para obtener una visión objetiva acerca de su situación actual y pues cómo se espera su evolución en el futuro. Su objetivo principal es obtener un diagnóstico que permita que los agentes económicos interesados o relacionados con la organización tomen las decisiones más acertadas. El uso del análisis financiero dependerá de la disposición o la posición o perspectiva en la que se encuentre el agente económico interno o externo. En este caso, el interno son los administradores de la empresa, la que utilizan el análisis financiero con el fin de mejorar la gestión de la firma, corregir desequilibrios, prevenir riesgos o aprovechar oportunidades. Y los externos utilizan el análisis financiero para conocer la situación actual de la empresa y su posible tendencia futura. Así como, por ejemplo, un inversor, en él es importante conocer el estado de la empresa para ver si vale la pena o no invertir en ella. Los análisis financieros se realizan a través de la observación de datos. Principalmente se realizan a un año o la empresa puede determinar más o menos si lo realiza por trimestre, semestre, pero legalmente a un año. ¿Listo? Se analizan ratios y índices. Los ratios son, bueno, una comparación o una relación cuantitativa entre dos fenómenos que refleja siempre la rentabilidad del negocio o el nivel de las inversiones. Hay unos conceptos básicos que se deben tener en cuenta o que se deben informar en el análisis financiero. Entonces, el primero es la rentabilidad. En la rentabilidad se observan las cuentas relacionadas con ingresos, costos, resultados, y se trata de determinar no solo el valor de la compañía, sino también su composición, la calidad, la evolución y la proyección a futuro. La liquidez la liquidez, esto es la capacidad de hacer frente a las necesidades de recursos y de cumplir con sus deudas de corto plazo. Y acá se observan variables como el endeudamiento, el activo circulante y en un periodo de maduración o rotación. Y la solvencia, que se refiere a su capacidad de cumplir con las deudas a largo plazo y también a poder invertir para crecer en el futuro. En este caso observamos una variable como lo es el endeudamiento a largo plazo, el patrimonio, las fuentes de financiación, etc. Adicional a eso, existen dos métodos de acuerdo a cómo se estructura el análisis financiero. Entonces tenemos uno que es el vertical, es donde se analizan los estados en un solo periodo, y el horizontal, que es donde se estudian estados financieros de más de un periodo o más de una empresa. Pueden ser, digamos, empresarios que tienen varias empresas, de pronto con los mismos objetos sociales, y quieren determinar la rentabilidad de los negocios. Siguiente. El realizar el análisis financiero en las empresas genera una serie de beneficios, como por ejemplo que nos permite realizar un diagnóstico empresarial, nos aporta una base para la toma de decisiones internas o para terceros con respecto a la empresa, o nos posibilita el análisis de la viabilidad de la empresa y comparar con otras entidades en el sector. Siguiente. Hola, buenas noches. Bueno, entonces hablando del organigrama, básicamente un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una compañía, una sociedad. Incluye departamentos o áreas y en algunos casos las personas que dirigen dicha rama. Es importante dentro de las compañías, básicamente porque nos permite conocer, evidenciar las relaciones jerárquicas y sus competencias.
Los organigramas se dividen en 5 tipos por su naturaleza. Por su naturaleza vemos 3 tipos de organigrama. El microadministrativo, que corresponde a una sola organización y habla de ella a nivel global. Macroadministrativos involucra a más de una organización y mesoadministrativos consideran una o más organizaciones de un mismo sector o actividad o rama específica. El segundo tipo es por su finalidad. Aquí encontramos 4 tipos de organigramas. El informativo, que básicamente su objetivo es dar a conocer los puestos a disposición de todo el público, es decir, como información accesible a personal no especializado. El otro es analítico. Este tiene por finalidad el análisis de determinados aspectos del comportamiento de la organización. Está el formal, se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento planificado de una organización. El informal se considera como tal cuando representado por su modelo planificado no cuenta todavía con el instrumento escrito de su aprobación. Encontramos otro tipo que es por su ámbito, y este se divide en 2 tipos de organigrama, el general y el específico. Por su contenido, entonces encontramos integrales, que son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas dentro de la empresa y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Funcionales, que incluyen las principales funciones que tiene asignada cada área o cada persona. Además, las unidades y sus interacciones. Tenemos de puestos, plazas y unidades. Este indica las necesidades de cuanto a puestos y el número de plazas existentes o necesarias para determinada área dentro de la compañía. Y por su presentación, que considero que muchos nos guiamos o conocemos este tipo de organigrama. Este grupo se divide en 5 tipos de organigrama, que son los verticales, son los más usados en nuestras compañías. Este presenta las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir como de la cabeza del titular o el superior. Sigue el horizontal, despliega las unidades de izquierda a derecha y al igual tiene su cabeza o titular en el extremo izquierdo. Y están los mixtos. Este organigrama utiliza combinaciones verticales y horizontales para ampliar posibilidades de graficación. Y por último, de bloque, son una variante de los verticales y tiene como objetivo integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos. El circular, este tipo de organigrama, su diseño gráfico es, pues como su nombre lo indica, un círculo, y la unidad organizativa de mayor jerarquía se ubica en el centro de ese círculo. ¿Listo, compañeros? Bueno, perdón, aquí encuentran un ejemplo de un organigrama de una compañía dedicada a la minería, y como pueden darse cuenta, es vertical. Su cabeza está en la parte superior y en este caso es toda la junta directiva. Vale, muy bien. Muy bonita exposición. Qué bueno escucharlos hablar de esa manera. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Falta algún otro grupo? No, profe, ya estamos completos. No, chicos, nada. Aquí simplemente para no quitarles más tiempo es retroalimentar así de una manera explícita lo visto esta noche, lo trabajado por ustedes. Yo quiero felicitar al grupo de manera general, porque de una u otra manera pues se ve integrada la información. Creo que ustedes de cierta manera han cumplido con el objetivo de esta materia.
que relativamente obedece al conocimiento de una manera superficial, de una manera general, sin llegar a una profundidad. Pero realmente nos damos cuenta de que cada uno tiene una apropiación, ¿no? Como una asimilación de lo que es el concepto contable. Entonces yo realmente quedo muy satisfecho. Quiero decirles que esta sea la ocasión para poder decirle al grupo que muchas gracias por todo. Espero que este martes en 8 ya se puedan retirar del grupo de WhatsApp. Recuerden que el otro sábado es festivo, que yo durante el transcurso de la semana pues estaré pendiente de las actividades, de lo que respecta ahí por montar y elaborar el corte número 3. No siendo más, que tengan una feliz noche, que descansen. Muchas gracias por todo. Gracias, profe, y gracias, compañeros. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.